Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tema muy importante, justamente con lo que se refiere a lo que es esofagitis por cáustico. Entonces, como van a ver ustedes, generalmente lo van a ver frecuentemente cuando hagan ustedes su serum, cuando hagan su residencia o también trabajen en cualquier tipo de índole, tanto privado como particular o como también en sector público, ¿no? De lo que van a venir ustedes, van a venir bastantes personas que van a acudir por esta patología, más que todo frecuentemente los niños y a veces también las de sexo femenino, ¿no? A ver, las mujeres más acuden por esto. Entonces, siempre refiriendo como antecedente a ingesta de algún líquido o alguna sustancia desconocida, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? Inicialmente vamos a hablar sobre lo que es esofagitis por cáustico. La esofagitis por cáustico constituye una variedad especial de trastornos que generalmente van a afectar principalmente al esófago. Entonces acá va a afectar principalmente al esófago, aunque también se puede afectar tanto la laringe como también al estómago, pero más afecta al esófago, ya tenga presente, más afecta al esófago. Generalmente esto se va a presentar más que todo en niños y luego también en personas de índole de adolescentes y más que todo en mujeres, ¿no? Para los adultos representa un método para consumar un acto suicida, ¿no? Generalmente es esto como lo van a tener presente. Entonces, todo ingesta por cáustico o de repente por sustancia de órganos fosforados, como la ingesta de benzodiazepinas, etcétera, para nosotros constituye, ¿qué cosa? Un acto suicida. Un acto suicida. A veces lo hacen también por forma casual, ¿no? También es cuestión de averiguar y hacer, por ejemplo, una buena construcción de la historia clínica para luego de repente quizás interpretar y el paciente, obviamente, cuando nosotros damos tratamiento, siempre debemos dar parte a la asistente social como también parte a la autoridad policial, ¿ya? Para evitar cualquier tipo de problemas. Eh, Como definición y la epidemiología de la esofagitis cáustica, sabemos primero es una agresión producida por la ingesta accidental o intencionada de agentes corrosivos. Acá de los agentes corrosivos vamos a presentar dos tipos, la de por álcalis por ejemplo, por ácidos. Eh, Van a ver ustedes dentro de la patogenia y si cómo es el mecanismo de fisiopatológico que se va a producir la quemadura. Generalmente cuando nosotros ingerimos o ingiere una persona una sustancia alcalina es por el mecanismo de alcalinización, por el mecanismo de alcalinización. Entonces, esa es pregunta de examen. Y la ingesta por ácidos es por el mecanismo de coagulación. ¿Ya? Entonces, por el mecanismo de coagulación. Eso es lo que tienen que entender ustedes y esa es pregunta de examen. ¿Ya? Sobre las diferentes capas del esófago, ¿no? Entonces, puede ser también a nivel del estómago, a nivel de la laringe, pero en grado y extensión variable. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en consideración. Acá eso es una recopilación de un artículo de México. En México se estima que son atendidos 5,000 niños diariamente por accidente de ingestión. Miren, 5,000 niños por accidentes de ingestión. Los sitios principalmente afectados por la quemadura generalmente son el tercio superior de esófago, es lo primero, va a ver, tercio superior de esófago, y sobre todo el anillo esofágico superior, ¿no? Entre el cruzamiento del bronquio izquierdo y la impresión del callado de la aorta. Esto generalmente siempre es la ubicación inicial donde vamos a observar la primera quemadura que tenemos. Por eso a veces sumamos, nosotros cuando vamos a hacer el examen físico, lo primero que tenemos que hacer es la apertura bucal, ¿no? A verse la boca, entonces van a ver ustedes desde la abertura bucal, inclusive de la misma inspección que nosotros vamos a ver a nivel de los labios, ya podemos identificar nosotros si es una quemadura por ácido
o por álcali. Y, no, y también por la misma, el olor, ¿no? de la sustancia que ingiere, ya nosotros podemos notar si es un álcali o es un ácido, ¿no? Entonces es lo que tienen que ver ustedes. Por suerte, la mayoría de los casos son leves y solo entre 15 y el 20% se considera de gravedad, generalmente. La etiología, hay numerosas sustancias que pueden causar quemaduras en el esófago, pueden ser los oxidantes al ácido clorhídrico, ácido nítrico, los corrosivos pueden ser sustancias de fósforo y lejía, los desecantes ácido sulfúrico, la mayoría se emplean en el hogar, justamente todos estos productos, y lo más que van a ver ustedes son todos aquellos compuestos que nosotros usamos para limpieza en el hogar. Todo lo que es amonio cuaternario, amonio terciario, etcétera, sustancias que son derivadas de estos, justamente eso es lo que nos van a producir sustancias que van a ser, obviamente, un agente etiológico para producir las diferentes quemaduras. Dentro de la patogenia y la anatomía patológica de las quemaduras, por cáusticos, generalmente el sitio y la extensión del daño se debe en el tejido afectado, ¿no? Para justamente determinar el producto. Primero tenemos que determinar el producto, si es líquido, si es sólido, o es pasta o espuma, la cantidad ingerida, obviamente, que ha ingerido la persona, y más que todo es el tiempo de exposición, ¿no? El tiempo de exposición. Y también acá hay que ver nosotros qué sustancia le han dado antes de venir a acudir al hospital o decir a la emergencia, ¿no? Porque generalmente ustedes saben lo primero que dicen, no, he ingerido esto, no, tómate esto, tómate esto, tómate esto. Entonces eso también nos va a ayudar a nosotros justamente para determinar qué sustancia ha tomado el paciente antes de venir. Pero también ustedes ven el producto, la cantidad de ingesta y el tiempo de exposición. La lejía es el agente más que todo reportado en la mayoría de los accidentes. Anteriormente la lejía, métanselo a la cabeza, hijos, métanse a la cabeza esto, de que antes la lejía venía en una concentración más concentrada, ¿no? Ahora ya con todo el avance de la tecnología, obviamente se ha visto de qué cosa, de que todos los productos de lejía, el Clorox, etcétera, ya vienen en una concentración mínima. Y por más que ustedes van a ver y dicen, ¿cuánto de qué ha ingerido? Lejía. Obviamente ustedes ya saben y van a saber a partir de hoy día que tiene una menos concentración que años anteriores. Obviamente solamente lo único que va a causar, va a haber, ¿qué cosa? Una quemadura leve. No va a tener ni siquiera un tipo de reposición, sí va a tener una molestia, obviamente ardor, quemazón, pero obviamente a nivel de tanto de la laringe como del esófago, van a haber unas quemaduras leves, así como van ustedes a la playa y van a ver ustedes de que a veces vamos, no echan su protector y producen una quemadura leve, ¿no? Que les va a arder, obviamente es característico. Entonces en la alergia no tengan mucho miedo, ni por la cantidad también que ingieren, ¿no? Entonces siempre hay que observar al paciente y hacer, obviamente, lo primero que hacen a veces, ¿no? Lejía, ¿no? Hay que darle leche o darle otra sustancia, ¿no? Entonces, definitivamente eso favorece, pero definitivamente no va a influir en algo, no, absolutamente en nada. La lesión comprende generalmente tres fases, como ya saben ustedes. La primera fase se aprecia necrosis de los tejidos cuando hay licuefacción, es decir, la primera quemadura justamente en la quemadura por álcalis, se llama licuefacción. Ya no se van a olvidar ustedes ese término, licuefacción, ¿no? La sustancia actúa, penetra profunda y extensamente en los tejidos. La pared dañada es invadida por las bacterias y también los leucocitos, polimorfonucleares, y aparece trombosis vascular entre generalmente el segundo y el quinto día produce la trombosis, y la respuesta inflamatoria son más extensas. Por eso mucho cuidado cuando tienen el agente agresivo que es el álcali, ¿ya? Sustancias alcalinas. En la segunda fase o de reparación, que generalmente se inicia al quinto día con el desarrollo del tejido de granulación,
generalmente en la periferia de la zona dañada. Luego el depósito de lo colágeno aparece durante la segunda semana y luego viene la reepitelización de la mucosa que se inicia generalmente en esta fase, en la segunda fase. Y en la tercera fase, generalmente, es la retracción cicatricial. Es lo más, de repente, quizás la repercusión del daño o como complicación posterior. Entonces, eso es lo que tienen que ver ustedes. Generalmente, no dice ya, bueno, se produjo la quemadura, se produjo la primera fase, se produjo la segunda fase, está bien, va a haber necrosis y todo, pero el problema cuando ya comienza a reparar el tejido, obviamente ya qué cosa, ya hay un producto de lo que es la cicatrización y obviamente va a haber una retracción cicatricial. Es decir, la luz, obviamente que era en el 100% en el esófago, con la cicatrización se va a reducir que generalmente a veces en el 20-30% de la luz. Miren el problema que va a tener el paciente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y eso es lo que nosotros tenemos que verificar después de dar, ¿qué cosa? Obviamente un tratamiento, un diagnóstico. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en la mente, hijos, para que ustedes puedan ver y determinar, no, es decir, la primera fase, la segunda fase está bien, pero la complicación de la tercera fase hay que tener bastante cuidado. Comienzan al fin de la segunda semana, ¿no? Cuando justamente el colágeno, obviamente recién formada, contrae circunferencialmente y longitudinalmente el órgano, lo cual resulta un acortamiento y formación de la estenosis. Miren acá, por ejemplo, esta es una bonita, están viendo al uno, ¿no es cierto? Sí, doctor. Mira, ustedes acá, vean ustedes, este es el puntero, acá van a ver justamente la sustancia que se da obviamente de una sustancia para rayos, para un esófago contrastado de bario, ¿no? Bario le doy, y miren ustedes cómo va teniendo una figura muy bonita en lo que es el trayecto. Obviamente, miren ustedes acá, ¿ves? Cómo se produce una estenosis, miren, una bien marcada, y cómo va a producir qué cosa, obviamente, todo lo que es el recorrido del esófago, miren. Totalmente ya una reducción total del esófago, ya nos prevé o ya nos va a determinar cuál va a ser la consecuencia final que va a tener este paciente. Acá van a ver ustedes que además de las lesiones por contacto, los agentes cáusticos producen obviamente un espasmo muscular, obviamente en el esfínter esofágico inferior ocasiona una relajación y obviamente como consecuencia produce un reflujo del material ingerido. Entonces, lo mismo, ¿no? Ingieren, obviamente quieren botar. Entonces, peor la quemadura comienza más, de repente quizás a impactar, a dañar más rápido, ¿no? Miren acá, los ácidos producen generalmente una necrosis por coagulación, como hemos mencionado. Entonces, repetimos, los alcalinos, las sustancias alcalinas, producen una quemadura, un mecanismo por quemadura llamada licuefacción. Y los ácidos producen una necrosis por coagulación. Es una quemadura por coagulación. Pregunta de examen. Y ocasionan generalmente una escara firme y protectora que impide generalmente la penetración del agente corrosivo. Y obviamente esto va a limitar la profundidad de la lesión. Entonces, en los ácidos. ¿No? La diferencia principal entre la lesión por álcali y el ácido es la rápida penetración del álcali en los tejidos. Ese es lo más particularmente, rápido penetra el álcali. Mientras que el ácido depende justamente de las características físicas del tipo de necrosis que va a producir. Generalmente, el ácido más que daña más realmente, el ácido que daña más daño, obviamente, tanto al esófago y al estómago, es justamente el ácido muriático. Ya lo que se utiliza justamente para lavar los baños. Ingieres un poquito, obviamente, la soda cáustica te produce un daño terrible. Tengan mucho cuidado. Y he visto pacientes de verdad, a veces, más que todo esto ocurre en las personas adultas cuando están tomando licor, ¿no? A veces no tienen ya otra cosa, piensan que es alcohol, ¿no?
y se lo toman, ¿no? Yo he tenido pacientes, obviamente, también con quemaduras de formol, ¿no? De formol. Entonces ya se pueden imaginar ustedes. Es un formaldehído y también tiene sus propias consecuencias y tu propia, obviamente, complicaciones que van a la quemadura. Entonces, mucho cuidado. Entonces, hay, pues, obviamente, todos los ácidos, ¿no? Ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Entonces, para eso que tienen que tener mucha referencia y mucha, de repente, quizás conocimiento para determinar, obviamente, qué actitud se debe tomar. Acá van a ver ustedes cuáles son las lesiones cáusticas en el esófago se clasifican desde el punto de vista endoscópico en 3 grados. Eso es lo que tienen que saber y esa es pregunta de examen, chicos. Primer grado, segundo grado y tercer grado. Acá también podemos determinar hasta inclusive el 4º grado, ¿no? Entonces van a ver ustedes la clasificación por quemaduras justamente de tipo endoscópicos o también de algunos autores que posteriormente vamos a revisar, vamos a determinar qué actitudes nosotros vamos a tomar y cómo se vamos a determinar una quemadura de primer grado. Generalmente en el primer grado, bajo el estudio endoscópico, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar hiperemia de la mucosa, va a haber edema sin exudado ni ulceraciones. Miren, ¿ya? Sin edema, sin exudado ni ulceraciones, la mucosa no presenta erosiones profundas ni necrosis. El daño está confinado solamente a la mucosa, ¿ya? Y no se relaciona con la perforación secundaria o formación de la estenosis. No va a haber estenosis, tampoco no va a haber perforación secundaria. Eso se observa en grado tipo 1, de primer grado. Y en el grado tipo 2, generalmente el daño de la mucosa está presente, claro sí, en forma difusa, hay erosiones profundas e incluye ya formaciones de las úlceras y también de flictemas, ¿ya? De flictemas, como también ampollas, como lo ven ustedes acá, ¿ya? Con presencia de exudado blanquecino y también va a haber un eritema grave. Entonces, ese justamente es bajo visión directa endoscópica. Y la de grado 3, existe daño transmural, es decir, ya hay quemadura, ya más que compromete la mucosa, compromete también aparte de la submucosa, ¿no? Ya es una de grado 3, caracterizado ¿por qué? Por ulceraciones profundas, va a haber tejido necrótico, va a haber ¿qué cosa? Un tejido oscuro o manchas oscuras. Entonces, eso es lo que tienen que ver que ustedes justamente en la de grado 3, tal igual como una quemadura que tengan ustedes en la parte de la externa, o puede ser en la piel. Entonces están viendo justamente las diferentes características, tal igual como lo van a ver también a nivel de la vista del endoscopio. El cuadro clínico, generalmente hay afectación de la cavidad bucal, de los compromisos de los labios, el paladar, la úvula, la hipofaringe y sus estructuras, ¿no? Y en algunas ocasiones afección del tracto respiratorio. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Generalmente estas quemaduras van a tener afectación tanto a nivel respiratorio como también puede haber, ¿qué cosa? A nivel del esófago, generalmente puede haber perforarse por la quemadura. Entonces también puede haber perforación a nivel del estómago, que posteriormente nosotros vamos a ver. Las manifestaciones clínicas se dividen en 3 etapas, que ustedes lo van a ver. En la primera etapa, desde el momento de la ingesta del agente corrosivo, se prolonga durante un periodo de 7 a 10 días, generalmente la primera etapa. Los síntomas más comunes son dolor en la cavidad bucal, también en la cavidad orofaringea, va a haber disfagia, odinofagia, va a haber afagia, dolor, miren, torácico, y va a haber también un dolor abdominal, va a haber náuseas, vómitos, va a haber hematemesis, por eso digo, y va a haber otra vez manifestaciones de choque. Entonces es lo que tienen que ver ustedes, ¿ya? Es en la primera etapa. También vamos a ver cuando existe disfonía, estridor, disnea, enfisema subcutáneo, el cuadro generalmente es sugestivo de una perforación alta del esófago. Entonces, es lo que tienen que ver ustedes. Entonces, por eso cuando un paciente acude por emergencia o acude por consultorio, lo primero que debemos pedir
¿Qué cosa? ¿Qué tipo de sustancia ha ingerido? Si es álcalis o ácido. Muy bien. Nos va a referir que es álcali inmediatamente o ácido. Inmediatamente tenemos que tomar la primera actitud. ¿Qué es? Primero pedir su radiografía de tórax y pedir qué cosa, una radiografía de abdomen de pie para ver qué cosa, si hay perforación del esófago o hay perforación del estómago. Entonces, ¿para qué dices, doctor? ¿Pero para qué? Para ver nosotros de que cuánto es la posibilidad de hacer lo más rápido posible, ¿qué cosa? Hacer un estudio directo. ¿Y cuál es el estudio directo? Obviamente va a ser el estudio endoscópico, para ver qué cosa, cuánto es la quemadura, es decir, la profundidad, el grado y la extensión, obviamente, que ha abarcado la quemadura. Entonces, por eso es importante, alumnos, que ustedes sepan lo primero que tienen que hacer. Ahora, si se llega a perforarse el estómago, puede haber qué cosa, también, obviamente, una irritación peritoneal, va a haber un neumoperitoneo, por eso hay que tener bastante cuidado. El examen, obviamente, de los labios, de la boca, obviamente, y la orofaringe pueden, obviamente, revelar signos de lesiones, ¿qué cosa? Tisulares, bajo la forma de membranas blanquecinas o grisáceas, ¿no? En la superficie de la mucosa. Miren acá en el gráfico, van a ver ustedes, esta es justamente las cuerdas vocales, y miren ustedes ya el grado de lesión, así partes blancas, ¿no? De lesión, de ya qué tipo ya de lesión o qué tipo de grado de quemadura pueden determinar bajo visión directa, ¿no? El diagnóstico generalmente, primeramente va a haber un estudio debido a dicen, ¿no? El estudio debe no interrumpirse si el grado de la lesión es de tipo 3, generalmente eso hay que tener bastante cuidado. Obviamente las diferentes condiciones que lo va a permitir, obviamente, de revisar justamente si hay bajo visión directa del endoscopio, revisar obviamente hasta el duodeno, ¿no? Bajo una anestesia endovenosa, eso es lo más importante. Y obviamente, ¿qué cosa? La radiología simple de tórax y abdomen es de gran utilidad para descartar cualquier tipo de complicaciones, tanto de formaciones de neumoperitoneo o torácico, ¿no? Dentro de los tratamientos de medidas generales que ustedes tienen que saber, el objetivo más importante está encaminado a la estabilización primeramente hemodinámica y prevención de la formación de estenosis. Y eso es lo más importante. Por eso hemos dicho cuánto tenemos que cuidar el esófago en el paciente. Entonces, ¿para qué? Para que no tengamos esta formación de estenosis y obviamente vamos a causar un daño irreversible al paciente. Se debe primero suspensión de la vía aérea, claro que es de la vía oral, que diga, y eso es lo más importante, y obviamente reponer líquidos, reponer también electrolitos, ¿no? Obviamente también reponer sangre de acuerdo con las demandas del paciente que uno requiere, ¿no? Obviamente a la cabeza tenemos que nosotros indicar analgésicos, se administran solo cuando el médico lo considera estrictamente indispensable, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver. Obviamente el paciente va a venir, siempre refiriendo a ardor, quemazón, dolor, ¿no? Y falta de respiración. Entonces, para eso nosotros tenemos que aperturar y dar una terapia para estabilizar hemodinámicamente al paciente. Así tenemos que nosotros asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. Es lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es permeabilizar las vías aéreas. Siempre debe, ¿qué cosa? Evitarse el vómito. Entonces, no inducir el vómito. Hay que evitar el vómito. ¿Por qué hemos dicho nosotros? Que si nosotros inducimos al vómito, introducimos una sustancia alcalina, miren, toma el paciente una sustancia alcalina y lo dice, vomita, vomita, vomita. Entonces, otra vez retorna, ¿qué cosa? La sustancia alcalina y causa más daño. ¿Me han entendido, alumnos? Sí, doctor. ¿Están escuchando? Juani. Sí, doctor, sí. ¿Ya? Entonces, por eso está contraindicado realizar, ¿qué cosa? El vómito. En esos pacientes no realizamos el vómito. Entonces, causamos doble acción de la sustancia en el sitio, obviamente, donde se produjo la primera quemadura. ¿Ya? Entonces, si evitamos, ¿qué cosa? El vómito, obviamente vamos a evitar de repente quizás
de que no se dé un cuadro de una perforación en el esófago. Es conveniente inhibir, ¿qué cosa? La producción de ácido clorhídrico, ¿no? Oye, eso es lo más importante, por lo cual se recomienda, ¿qué cosa? Administrar inhibidores de bomba de protones. Por eso indicamos siempre en la terapia, que posteriormente vas a revisar, es, ¿qué cosa? Los IBPs. Acá también tenemos que tener bastante referencia el uso de los corticoides, alumnos. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, el uso de los corticoides y los antibióticos. Generalmente nosotros damos, todo paciente que ingiere una sustancia tóxica o una sustancia por cáustico, siempre hay que proteger primero con corticoides y también antibióticos. En la actualidad no se ha logrado demostrar realmente que eviten la formación de estenosis. Por otro lado, pueden enmascarar complicaciones como mediastinitis, peritonitis, claro que sí, y se emplean esteroides desde la ingestión del álcalis, que aumenta la probabilidad de infección local y puede prevenirse con la administración de antibióticos de amplio espectro. ¿Ya? Entonces, yo generalmente cuando nosotros vivos le damos dexametasona a cada 8 horas, justamente para evitar, ¿no?, la mayor acción de quemadura, y también yo indico, obviamente, siempre un antibiótico profiláctico, ceftriaxona, o de repente metronidazol o ciprofloxacino. ¿Para qué? Como vemos nosotros que el tracto gastrointestinal obviamente es una parte bien contaminada, obviamente cuando ya tiene estos productos de necrosis, obviamente por quemaduras, y obviamente va a haber si hay necrosis, va a haber una proliferación de bacterias, y mejor es dar antibióticos para evitar cualquier tipo de daño posterior. La nutrición generalmente se debe iniciar lo más rápido posible. Nosotros la nutrición lo hacemos, ¿qué cosa? No por vía oral, sino también tenemos que alimentar, obviamente, por vía parenteral o vía enteral. Pero acá generalmente es por la vía, por eso dice la alimentación oral se debe, ¿qué cosa? Suspender. Solamente se puede, ¿qué cosa? Usar la nutrición enteral por sonda pilórico, yeyunal, o también poder, ¿qué cosa? Dar una nutrición parenteral. Ya posteriormente, alumnos, cuando ya se produjo la quemadura, ya hemos determinado el tipo de quemaduras, si es de primero, segundo, tercer grado, generalmente en las de tercer grado nos van a producir estenosis, van a reducir la luz del esófago. ¿Y qué vamos a utilizar nosotros? Vamos a utilizar, hay una técnica que nosotros utilizamos los gastroenterólogos, las dilataciones esofágicas. Entonces, generalmente, como ven ustedes acá, ¿esto qué cosas? Son dilatadores Savary, ¿ya? Son dilatadores Savary. ¿En qué consiste esto? Miren ustedes acá la punta y acá ven el grosor realmente que nosotros queremos dilatar. Entonces, esto generalmente viene desde 7 milímetros hasta 22 milímetros. ¿Y qué significa? De 0.7 centímetros hasta 2.5, hasta 30 milímetros, 3 centímetros. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros hacer justamente para ganar la luz, justamente para dilatar esta estenosis. En caso de estenosis es el mejor tratamiento y se realiza cada 12 a 15 días, cada 2 semanas, durante un periodo variable hasta lograr la rehabilitación completa. El momento más oportuno para su inicio es cuando aparece la disfagia. Generalmente, ¿cuándo? Generalmente en la tercera y en la sexta semana. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado cuando realizar los estudios de endoscopías. Se dispone también de accesorios como las bujías, como son las sondas Savary, hemos dicho, o los balones hidrostáticos. En algunos casos, obviamente en todos, se usan los dilatadores de Tucker, ¿no? De Tucker. Generalmente acá nosotros utilizamos, sí, acá en el Seguro Social, utilizamos justamente estos dilatadores hidrostáticos, como también dilatadores Savary. Entonces, no hemos tenido de repente oportunidad de usar, pero generalmente yo sí he usado en varios pacientes, y tengo una anécdota de una señora que justamente era profesora y que por accidente tomó ácido muriático en una mínima cantidad, pero le causó una estenosis esofágica en el tercio justamente medio, abarcando una extensión por lo menos de casi, si no me equivoco, de 5 centímetros de extensión. Entonces la paciente hemos realizado justamente estas dilataciones cada 2 semanas
¿no? Durante por ejemplo, un periodo por ejemplo, de la quinta, sexta semana, y lo hemos repetido al mes, a los 2 meses después de la primera sesión, y el paciente ha respondido recién a la cuarta, quinta dilatación. Se ha mejorado bastante la paciente, ¿no? Y obviamente si no puede de alimentarse, ingería obviamente sustancias, todo alimento licuado, y obviamente eso no ganaba mucho peso, y comenzó a enflaquecer la profesora, pero al final respondió, y obviamente ahorita la paciente obviamente ya va a los restaurantes obviamente a comer los mejores platos, ¿no? Un pollo a la brasa, etcétera, y eso es satisfactorio para nosotros, ¿no? Como médicos, que podemos dar una solución a estos pacientes. También podemos hacer nosotros ya en la segunda fase la prótesis esofágica, en la parte de lo que es la gastroenterología, ¿no? Algunos investigadores los han recomendado. Generalmente su colocación es fácil siempre y cuando se tenga un diámetro de 12 milímetros. Es fácil, ¿no? Y se coloque después de la dilatación. ¿Por qué? ¿Por qué de 12 milímetros? Porque generalmente el grosor del endoscopio, nosotros el endoscopio que introducimos, generalmente mide de 8 a 9 milímetros a 10 milímetros. Entonces, si nosotros vemos que 12 milímetros, por eso generalmente el diámetro, por eso que tengan 12 milímetros, entonces fácil de pasar y fácil de poner la prótesis. Pero si el diámetro es menor de, por ejemplo, de 7, 8, ¿qué vas a poder? No vas a poder introducir el endoscopio y mucho menos poner la prótesis. Por eso es lo más importante tener ¿cómo se puede decir? Este límite del diámetro, ¿no? Generalmente de 12 milímetros. Y acá ya, si no podemos solucionar ya el problema tanto de la parte endoscópica, nos vamos directamente a la parte de cirugía, ¿no? Generalmente en pacientes con quemaduras graves es conveniente solicitar la participación del cirujano, claro que sí, y es conveniente también colocar una gastrotomía para poder estabilizar la alimentación. Claro, si está totalmente estenosado, no permite, si está obstruido el esófago, sí o sí tenemos que hacer una gastrostomía o una yeyunostomía, directamente al alimentar a través de los diferentes catéteres, directamente al estómago o también al yeyuno. También en la fase obviamente de cicatrización, cuando la fibrosis es grave, la dilatación no resuelve el problema, no se resuelve, es conveniente realizar una esofagostomía con interposición de asa de colon. Como ven ustedes, ¿qué cosa? Es decir, hacer una ascensión, obviamente, del estómago, ¿no? Hacia el esófago, la parte más próxima, y hacer una asa justamente del colon, ¿no? Se anastomose el esófago al colon en la región cervical y en la porción distal, ¿no? Y eso hacer una cologastroanastomosis, ¿no? Una cologastroanastomosis. Eso ya la parte de lo que es la cirugía. Acá van a ver ustedes también de la comunidad que nos hemos pasado, obviamente por error, es la segunda etapa, es la etapa latente o posinflamatoria. En esta fase se presenta la proliferación de fibrosis, de formación del colágeno en los sitios de las quemaduras más profundas, pero el paciente no refiere sintomatología alguna, ¿no? Y en la fase 3, obviamente, se presenta ya de la cuarta a la quinta, a la sexta semana, después del cuadro agudo, ¿no? Corresponde a la fase cicatrizal o de estenosis que ocasiona la disminución del calibre del órgano, claro que sí. En ella generalmente reaparece la disfagia, la cual va a haber una disfagia progresiva, ¿no? Y se acompaña obviamente de signos de desnutrición. El paciente ya no puede comer y obviamente comienza a bajar de peso. Acá lo que quiero saber ustedes, alumnos, me dirán ustedes, doctor, ¿cuándo es conveniente realizar el estudio endoscópico? ¿Cuándo es? Lo más pronto posible, alumnos. Si yo puedo realizar a las 12 horas, a las 24 horas, lo hago. Doctor, a las 8 horas, lo hago. No hay problema. Si ya ha pasado este tiempo, a las 24 horas o a las 48 horas, ya no puedo realizar endoscopías hasta generalmente esperar el 10º o el 12º día. No lo puedo hacer ya al 5º día, 6º día o 7º día. ¿Me están escuchando, alumnos?
Sí, doctor. Ya. Entonces, realizar el estudio endoscópico, hemos dicho qué cosa, antes de las 48 horas, es decir, a los 2 días. Si no podemos realizar ya a las 48 horas, lo tenemos que realizar el estudio endoscópico ya a partir del 10º día, 11º día. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros introducimos al 3er día, 4º día, hacemos el estudio endoscópico, por más que tenemos la mejor, de repente, capacitación, no podemos llegar a perforar el esófago o perforar el estómago. ¿Por qué? Porque está tejido necrótico. Está muy, muy friable el tejido. Y obviamente al pleno contacto, al poco contacto que yo puedo tener en el endoscopio, lo puedo perforar. Entonces, para eso es mejor no hacer. Pero sí, en las 24 horas, obviamente, o 48 horas, sí lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque todavía está el tejido no está muy friable, entonces puedo introducir. ¿Ya? Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer a través de la endoscopía, ¿no? Generalmente a las 24 horas, como hemos dicho, se recomienda antes de este tiempo, ¿no? Obviamente los objetivos es evaluar el daño y obtener datos para el pronóstico y manejo. Entonces, acá es lo que tenemos que determinar, obviamente, ¿no? Con estudio endoscópico vamos a determinar, y esta es pregunta de examen, vamos a determinar qué cosa, el pronóstico y el manejo que vamos a realizar. Las complicaciones pueden ser tempranas o tardías. Tempranas pueden ser perforación de esófago, mediastinitis, acceso mediastinal, septicemia. Tardías, estenosis del esófago, también del antro. Va a haber una complicación, hemos dicho, siempre en pacientes con quemaduras de 3er grado. Vamos a producir qué cosa, o quemaduras de 3er grado, tanto en esófago como en estómago, cáncer de esófago o cáncer de estómago. Y esto generalmente aparece hasta 40 años después del accidente agudo. ¿Me están escuchando? Siempre cuando venga al paciente y dice, no, hagamos una endoscopía, doctor, sí. ¿Usted ha tenido antecedentes de ingesta de sustancias por cáusticos, de álcalis o ácidos? Sí. Entonces, alta probabilidad de que pueda presentar, ¿qué cosa? Un cáncer de esófago o un cáncer de estómago. Ahí están los cáusticos, sustancias que dañan contacto de los tejidos, cáusticos, sustancia que quema, corrosivos tienen la virtud de corroer, claro que sí. Es una revisión, otra revisión, obviamente epidemiología se presenta en cualquier edad, jóvenes, niños menores de 5 años. Miren ustedes, ¿cuánto es el gasto que uno realiza en Estados Unidos para recuperar en un niño de unas quemaduras? Gastan entre $5,000 a $18,000 en un niño por cada casos por año. Y en Europa, obviamente, miren que gastan generalmente de casi 100,000 euros, obviamente, casos por año en menores de 16 años. Miren ustedes, ¿qué impacto tienen económicamente justamente estas quemaduras, tanto por de los cáusticos, tanto por álcalis como ácidos? El daño obviamente es largo, justamente para evitar, obviamente, las complicaciones. Obviamente tenemos que tener un buen manejo y obviamente realizar en las diferentes complicaciones, ¿qué es lo primero que debemos realizar? Ahora, ustedes saben siempre los factores de riesgo, falta de cuidado de almacenar los cáusticos, obviamente venta en envases inadecuados, falta de etapas de seguridad y poca protección familiar, más que todo para los niños, ¿no? Obviamente causas, obviamente, quemaduras accidentales, quemaduras con intención suicida y quemaduras de tipo criminal, ¿no? Acá van a ver ustedes de agentes cáusticos, lo van a ver sustancias químicas, cáusticos y daño que pueden producir, ¿no? Vamos a ver los álcalis, también los ácidos, tanto el sulfúrico, ¿no? Acá van a ver ustedes justamente las sustancias más conocidas, ¿no? Tanto ácidos como álcalis, ¿no? El amoníaco, el hidróxido de sodio, la soda cáustica, la lejía, lo que es álcalis, el hidróxido de potasio, el hidróxido de amonio, cloruro de amonio, obviamente, y el clorito de sodio, ¿no? Que es la lejía, ¿no? Es un bloqueador, obviamente, que es un desinfectante. Y en ácidos, obviamente, el ácido, tenemos el ácido clorhídrico, el ácido muriático, ¿no? Acá también el ácido sulfúrico, el ácido acético, ¿no? El ácido bárico, el ácido nítrico. Entonces, todos estos agentes que son agentes obviamente que están dentro de los agentes cáusticos que producen estas quemaduras. La fisiopatología, ya vean ustedes,
tanto en álcalis como en ácidos, lo primero en álcalis te produce una licuefacción tisular, produciendo una saponificación de las grasas, trombosis capilar, obviamente va a haber una desnaturalización de las proteicas, obviamente va a haber retención de agua, va a producir quemaduras térmicas por hidratación, ¿no? O gran poder también de penetrancia, ¿no? Y en ácidos, obviamente, coagulación, ya hemos dicho bien claro, pérdida de agua, va a producir una escara de la mucosa, y obviamente esta escara puede producir qué cosa, hasta inclusive la quemadura es extensa y puede producir qué cosa, una perforación. Y acá van a ver ustedes, alumnos, dice, doctor, entonces, ¿en qué sitio un ácido dónde va a causar más daño? ¿Dónde se produce el ácido clorhídrico? Entonces ya ustedes, ya por lógica, dicen, no, el ácido va a causar más quemadura donde hay más ácido, ¿no? Y va a causar más quemadura de un alcalí donde va a haber un pH alcalino, ¿no? Entonces, ¿el álcali dónde va a producir más? Justamente va a producir en el esófago. ¿Y los ácidos dónde van a producir más quemadura? En el estómago. Pregunta de examen. ¿Ya? Pregunta de examen. Acá en la patogenia, obviamente, también una evolución de las lesiones de ingestión de cáustico. Hay 3 fases, como sea, etapa aguda, etapa de falsa resolución o latencia, etapa de secuelas y obviamente siempre la estenosis, ¿no? El cuadro clínico en un niño obviamente va a haber que goce estridor, ronquera, afonía, disfonía, puede haber epiglotitis, edema del laringio, aspiración, ¿ya? Entonces es lo que tienen que ver ustedes. Va a haber también ya con la perforación, va a haber un enfisema subcutáneo, he visto muchas veces en Lima, obviamente cuando venían los pacientes con quemaduras por álcalis, ya tenían su enfisema subcutáneo, ¿no? Había dolor irradiado de espalda, presentando una mediastinitis por perforación esofágica, ¿no? Y obviamente un abdomen agudo, ¿no? Una peritonitis por perforación gástrica, ya era campo ya no de nosotros, sino campo del cirujano, ¿no? Inmediatamente cirujano de tórax, que tenían que ir e intervenir, obviamente, lo más rápido posible, ¿no? El diagnóstico siempre, lo más importante, historia clínica, ¿no? Antecedente de la ingesta de sustancias, obviamente si es una sustancia tóxica ingerido, la cantidad, tiempo transcurrido, obviamente motivo de la ingesta, siempre motivo de la ingesta, ¿por qué motivo se ha ingerido, no? Entonces ya saben ustedes, ¿no? Y siempre hacer una exploración física, ¿no? De signos vitales, exploración de la boca, exploración del cuello, exploración del tórax, exploración del abdomen también, ¿no? Y los estudios, acá lo que van a ver en este gráfico es el tórax, ¿no? Valorar datos de perforación, derrame pleural y obviamente la neumonía, ¿no? Lo más importante, ¿no? En el abdomen, miren ustedes acá, ¿no? Siempre ver, obviamente si hay compromiso, ¿no? Abdomen, mira ahí libre, en la cavidad subdiafragmático distendido, miren. Entonces, para que ustedes vean ustedes, ¿no? Por eso es importante la radiografía de abdomen, de tórax y de pie. En la endoscopía, obviamente, como volvemos a recalcar, justamente es el patrón de oro, ¿no? Para delimitar la topografía, extensión y gravedad de las lesiones. Acá, justamente, ustedes utilizamos nosotros tanto desde el punto de vista endoscópico, tenemos de grado 1, de grado 2 y grado 3, y también tenemos una clasificación de Sangar, ¿no? Justamente correlacionar obviamente con la evolución clínica justamente de la quemadura, ¿no? Los grados van de 0, 1, 2A, 2B, 3A, 3B y 4, ¿no? Entonces siempre, ¿no? El 1 siempre edema, hiperemia de mucosa, el 2 va a haber 2A, exudados, el 2B va a haber úlceras circunferencias profundas o circunferenciales, y el grado 3A va a haber pequeñas áreas aisladas, miren, pero en la 3B va a haber extensas áreas de necrosis, y en la 4ª va a haber perforación, ¿no? Perforación. Acá vienen ustedes el pronóstico. En la de grado 0, curación 100%. En grado 1, curación 100%. Grado 2A, estenosis, menos del 15%. Mire, pregunta de examen, menos del 15%. 2B, estenosis, mayor del 90%. 3A, ya miren ustedes, ya graves, va a haber complicaciones y va a haber alta mortalidad.
Por eso es importante, obviamente, esta clasificación de Sangar. ¿Ya? Se debe realizar dentro de las primeras horas, realización de 6 a 48 horas. La sola sospecha justifica la realización de la endoscopía, ¿no? Miren acá, ¿cuáles son las contraindicaciones? Cuando hay síntomas de choque, cuando hay perforación, cuando hay distrés respiratorio, cuando hay edema de glotis, cuando hay obstrucción de la vía aérea, cuando hay inestabilidad hemodinámica y cuando hay negación del procedimiento. Pregunta de examen, las contraindicaciones para no realizar la endoscopía. ¿Están escuchando al uno, no es cierto? Sí, doctor. Y acá también ustedes las quemaduras. Qué bonitas las quemaduras. Más que todas las chicas, ¿no? Miren cómo el daño se hace ingiriendo cualquier tipo de sustancias. ¿Ya? Son las diferentes quemaduras que usan. Tal igual como lo ven ustedes en la piel, tal igual también se ve en el esófago. Miren ustedes acá, ya. Unas quemaduras ya más extensas. Ya miren que ustedes ya la coloración más blanquecina. Y miren acá ya las complicaciones. Miren la estenosis total. Miren cómo cierra ya justamente el calibre del esófago. Es triste ver. Y acaban en un examen incompleto repetido a las 48 horas, generalmente estudio de control 3 semanas en otros pacientes, ¿no? El tratamiento, obviamente, acá tenemos que ver, ¿no? Ingestión de cáustico, lo primero que tenemos que estabilizar hemodinámicamente al paciente, asegurar la vía aérea, mantener, obviamente, la situación de ayuno, una radiografía simple de tórax y abdomen, ¿no? Hacer también su analítica tanto de sangre, obviamente no realizar endoscopía, hemos sabido cuando hay tratamiento, obviamente hay riesgo de perforación, endoscopía obviamente sí, cuando podemos saber si hay una perforación, mejor primera de frente derivar a una cirugía urgente. Entonces eso es lo que nosotros queremos ver y obviamente acá tenemos cuáles son las actitudes cuando de acuerdo al Sangar, ¿no? De Sangar 0, 2A, 2B, obviamente 3A, 3B y 4, ¿no? Entonces, los diferentes tratamientos de acuerdo al fluxograma que se ha demostrado. Acá medidas de atención inmediata para el paciente quemado, obviamente, siempre supresión de la vía aérea, es lo más importante, analgésico, corticoides, hemos hablado, antimicrobianos, obviamente antisecretores y BPs, valorar la alimentación parenteral, valorar la cirugía de urgencia, obviamente las lesiones de primer grado y segundo A, soluciones obviamente parenterales, probar la vía oral, es lo más práctico. Miren, lesiones grados 2B o 3, obviamente hacer un soporte nutricional de tipo parenteral, hacer una gastrotomía o una ienostomía, siempre dar, obviamente, siempre controversial el estudio de corticoides, yo sí lo doy también antibióticos, y en la lesión de grado 3B, obviamente hacer una resección esofágica, hacer una gastrotomía, una ienostomía, o hacer una esofagostomía cervical. Entonces, son los diferentes tratamientos para realizar también de acuerdo al grado de quemadura. Y esta es la perforación esofágica, como ven ustedes, miran acá, ¿no? Este gráfico muy bonito se perfora el esófago, ¿no? La triada fiebre, alto riesgo de mortalidad, perforación nivel del abdomen, a nivel del abdomen, va a haber qué cosa, peritonitis, choque y muerte. Entonces ya saben por qué es tanto, hay que tener bastante cuidado en lo que es quemaduras. Tratamiento quirúrgico, obviamente, cierre primario, a las 24 horas sobrevida 80-90%. Hacer una esófago de tipo 3B. Complicaciones, perforación, obviamente, estenosis esofágica, cáncer de esófago que hemos dicho, carcinoma generalmente epidermoide, riesgo muy alto de presentar 1000 veces mayor que la población general, ¿no? Y acá van a ver ustedes, justamente son dilatadores que utilizamos, y esto miren ustedes el estudio, obviamente, de un esofagograma con sustancia de bario, ¿no? Miren ustedes la estenosis. Es triste ver también. Y dice, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes en las fases tempranas de una lesión grave por ingesta de cáustico? Siempre va a haber, ¿qué cosa? Cialorrea, disfagia, vómito,
va a haber hematemesis, dolor retroesternal. ¿Cuál es la complicación más frecuente de una lesión gastrointestinal por ingesta de cáustico? Estenosis esofágica. ¿Ya? Estenosis esofágica. Acá más importante vamos a revisar unos casos clínicos de daños de esófago por agentes cáusticos, ¿no? Las lesiones cáusticas por ingesta de pilas alcalinas, eso es lo que tienen que ver ustedes. Acá, por favor, los alumnos, quiero que me escuchen bien. Ya, les voy a preguntar al final, en la clase, ya cuando tengan ustedes. Las pilas alcalinas tienen alto riesgo de perforar tanto el esófago como también el estómago. Por eso es importante, las pilas que utilizamos en las muñecas, las pilas que se utilizan, por ejemplo, en los relojes, por eso mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un componente del potasio. Entonces, esto tiene alto riesgo de perforar. El simple contacto, por ejemplo, de más tiempo, tranquilamente perfora. Los niños pueden ingerir cualquier objeto, impulsados por su curiosidad y afán de reconocer objetos de modo accidental. Generalmente un 80% ocurre en la infancia. Por fortuna, la gran mayoría de la parte, ¿no? Parte de los casos se expulsa sin problemas con la materia fecal. Pero, ¿qué cosa? Requiriendo extracción endoscópica solo en el 10 al 20% de ellos y cirugía en un menor porcentaje del 1%. En realidad es imposible mencionar todos los cuerpos extraños que puedan ingerir los niños. Se describe 2 casos de ingesta de pilas de litio, miren, en los que se realiza la extracción respectiva por vía endoscópica, evidenciándose lesiones clínicas en hipofaringe y en esófago. Realizamos una mención de la ingesta de los cuerpos extraños ingeridos en general, en énfasis en una actualización sobre la ingesta de pilas alcalinas. Acá miren ustedes el caso 1, miren ustedes acá, y es lo clásico. Esta es una pila, ¿no? Niño de 1 año y 2 meses de edad, residente de la ciudad de, obviamente, allá en su caso en Bolivia, de La Paz, con padres de profesión relojeros que acuden a consulta por ingesta de una pila de litio de manera accidental, ingresa con regulares condiciones generales y dolor en garganta. Se realiza una radiografía posterior anterior de tórax en la que la evidencia imagen radiopaca circular y simétrica por encima del manubrio del esternón, ¿no? Es ingresado al servicio de gastroenterología y luego el quirófano se realiza una endoscopia digestiva alta bajo anestesia que revela esofagitis cáustica con probable compromiso del esfínter. Miren por la pila. Miren qué daño puede hacer. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Ahí está la extracción de la pila, se realiza en pinza de manguil, evidenciándose es un importante deterioro de uno de los lados de la pila, se retira con gran cantidad de restos presentes en el esófago, se instaura tratamiento parenteral de la estenosis con esteroides y sucrafato vía oral cada 6 horas con buenas respuestas, ¿no? Queden ayunas para evitar, obviamente, más lesiones, reiniciándose dieta líquida para su salud a partir de los 2 días, ¿no? Con buena tolerancia, solicitando a sus padres, de modo, obviamente, que deben acudir a regresar con el niño, obviamente, para su control posterior, ¿no? Acá también igualito, ¿no? Generalmente estas quemaduras se producen en niños, ¿no? Discusión, ¿no? Cuando una pila libera su contenido puede causar, obviamente, intoxicación cáustica que obliga a establecer cuánto daño, ¿no? Obviamente, acá en estos niños, obviamente, no inducir vómitos, no pasar sonda nasogástrica a ciegas, ni intentar neutralizar el cáustico, dejar en ayunas con líquidos parenterales de mantenimiento. Las baterías que ingieren los niños son fáciles de remover, claro que sí, miren entre 6 hasta 32 milímetros de diámetro, las mayores a 15 milímetros, ¿no? Son los más complicados. Realmente yo agarro y obviamente identifico y lo extraigo, ¿no? Lo tengo que sacar. ¿Para eso qué cosa? Hay específicamente hay algunas pinzas, ¿no? Que nosotros utilizamos, ¿no? Acá las soluciones electrolíticas contenidas en la batería son muy alcalinas. Cuando son nuevas, su pH es superior a 12, miren, y las usadas tienen un pH de 8. Hay que tener bastante cuidado, por eso es en estos niños, ¿no? Obviamente tenemos que evitar, obviamente, las quemaduras de salida al hidróxido acá en las pilas, evitar que goce la salida del hidróxido de sodio
o del potasio, ¿no? Causando quemaduras químicas, incluso necrosis, ¿no? Obviamente, pues, las baterías de litio no son alcalinas, pero producen lesiones similares, ¿no? Quemaduras electroquímicas, ¿no? Que van a liberar, ¿qué cosa? Iones de hidrógeno y también de oxidrilio, ¿no? ¿Y qué van a producir? Van a producir necrosis tisular por licuefacción y obviamente también pueden producir necrosis por presión. Manejo, obviamente, según grado de lesión, que hemos dicho nosotros, grado, digo acá también, grado 0, 1, 2A, 2B y 3, ¿no? Que tenemos que ver. Y esto es obviamente también repetir las sustancias obviamente más frecuentes, ¿no? Tanto ácidos como alcalinos. Acá lo más importante, y para terminar ya faltan poco, la ingesta de agentes corrosivos han ido aumentando debido a la falta de educación, obviamente, y prevención, ¿no? La relación entre los síntomas y la severidad de la lesión generalmente son vagos y los pacientes deben ser monitorizados debido a que la perforación esofágica o gástrica pueden suceder durante las primeras 2 semanas después de la ingesta. Hay que tener bastante cuidado. La ronquera y el estridor del daño en la laringe o epiglotitis, que es lo rápido que nos puede dar. La disfagia y la adenofagia obviamente implican daño esofágico, mientras que el dolor en epigástrico, presencia de sangrado, son más característicos de afección del estómago, ¿no? En las quemaduras. Obviamente el estridor y la cialorrea fueron considerados generalmente el 100% específicos para un daño significativo del esófago, claro que sí, pero no hay ningún síntoma que pueda predecir el grado de daño causado. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. La presentación más común de una quemadura gástrica aguda por corrosivos es el dolor abdominal, va a haber vómitos y va a haber hematemesis. Entonces, hematemesis, producto de quemadura, producto de daño a nivel del estómago, a nivel del estómago. La incidencia de lesión gástrica generalmente coexistente va desde un 20% a más del 62%, ¿no? Extendiéndose de una simple hiperemia o erosiones a una necrosis transmural difusa. Hay que tener bastante cuidado. La esófago gastroduodenoscopía es considerado crucial y usualmente recomendada en las primeras 12 a 48 horas. Pregunta de examen. Después de la ingesta cáustica, debido a una seguridad y irrevocabilidad, aún 96 horas después de una lesión. Es mucho cuidado hay que tener. Los principales hallazgos clínicos en lesiones esofágicas o gástricas son lesiones labiales y orofaringeas, ¿no? Sin embargo, las lesiones no son mayores. Por eso hay que tener bastante cuidado y primero hay que observar la parte de la boca y de la orofaringe. Todos los pacientes adultos deben someterse a una endoscopía después de una ingestión con fines suicidas. Claro que sí, debido a la alta cantidad de agentes corrosivos consumidos comparados con los accidentes donde el proceder con una endoscopía temprana es dudoso. Entonces, lo más recomendable es eso, ¿no? Pero si uno tiene el agente ya identificado, ya nosotros podemos dar viabilidad, ¿no? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener, obviamente, el paciente después de la ingesta de este cáustico? Un lavado gástrico, miren, y promover los vómitos inducida están contraindicados debido al riesgo de reexposición al agente corrosivo o lesión esofágica adicional. Mire, al riesgo de reexposición. Entonces, por eso es evitar, ¿qué cosa? El lavado gástrico y también evitar justamente el vómito. Por eso, como le hemos mencionado anteriormente. Y eso sería todo. Gracias, alumnos, por escuchar. Y creo que en gran parte ustedes